Damas y caballeros, en este video, que es el quinto video de una secuencia de videos que es como un tipo podcast sobre la historia de la filosofía, hemos comenzado hablando, en el video número 1 comenzamos hablando acerca de los orígenes del conocimiento en general. En el segundo video hablamos de las escuelas científicas y filosóficas, de las primeras escuelas. En el tercer video hablamos acerca de los sofistas. En el cuarto video, que fue el último, hablamos acerca de Sócrates y las escuelas socráticas menores. Y en este video vamos a hablar sobre Platón. Bueno, para hablar sobre Platón, vamos a comenzar hablando un poquito de su vida y de sus obras, porque lo que sí podemos decir de Platón es que escribió mucho, no solamente recopiló conocimientos de Sócrates o la mayéutica de Sócrates, sino que también muchas de sus mucho de su filosofía. Entonces podemos decir que Platón, aparte de ser un escritor, también podemos decir que fue un matemático. Platón tuvo mucha influencia no solamente de Sócrates, que fue su maestro, sino también de Pitágoras. Por eso se dice, incluso se cuenta, que cuando la gente o cuando venían de otros lugares a conocer a Platón, muchos llegaban a preguntarle acerca de diferentes temas como de la vida, del trabajo, de la justicia, pero resulta, lo cuenta Aristóteles, que fue el alumno de Platón, cuenta Aristóteles que Platón no respondía como con parábolas o como con testimonios o como con filosofía, como lo hacía Sócrates y otros filósofos, sino que él respondía a través de la numerología. O sea, por eso Platón habla del mundo de las ideas, pero lo que sí tenemos que tener claro es que Platón fue un gran matemático también, aunque ese lado no se conozca mucho de Platón, porque la obra de Platón que más se lee es la que recopila Platón de Sócrates. Por eso, por ejemplo, La República, el Critías, todos estos libros son diálogos de Sócrates con otros filósofos griegos. Bueno, entonces comencemos. Platón nació en el 428 o 427 en Atenas o Egina. Los datos no son muy precisos porque, como saben, pues aparte de ser una historia muy antigua, muchos datos se perdieron. Tanto, por ejemplo, cuando los romanos quemaron la biblioteca de Alejandría y se perdió demasiado conocimiento. Si no fuera por las recopilaciones de Sexto Empírico, por ejemplo, no tendríamos mucho conocimiento que ahora tenemos, porque él fue un gran recopilador. Nació en el 428-427 en Atenas o Egina y murió en el 347 a los 80 años u 81. Los críticos distinguen las siguientes fases en la diversidad de la composición, del estilo, del vocabulario de Platón y sus fases de formación y reelaboración de pensamientos. La primera fase es una fase más estrecha de adhesión a la posición socrática. Como les decía, son libros donde recopila los diálogos o las enseñanzas de Sócrates. Estas obras son la Apología, el Critón, el Eutifrón, Carmides, Laques, Lisis, Ión, Protágoras, Hipías Mayor e Hipías Menor. Esta es la primera fase, como les digo, son libros en los que se recopila más que todo las enseñanzas que le dio Sócrates a Platón. En la segunda fase, cuando ya Platón ya está como un poquito más, pues más grandecito, mayor, por así decirlo, pero no viejo, sino ya, pues ya está continuando con sus obras. La segunda fase es una fase de desarrollo progresivo y de sistematización de la doctrina platónica. Aquí ya empieza a desarrollar su propia doctrina. Ya deja de hacer una recopilación de las enseñanzas de Sócrates y pasa a desarrollar su propia doctrina. Y escribe obras como el Gorgias, el Menón, Menéxeno, Eutidemo, Fedón, Banquete, Fedro, República. La tercera fase es una fase de reelaboración crítica que hace Platón, impulsada por la conciencia de las dificultades artísticas y la doctrina misma, que quizá Aristóteles contribuyó a suscitar en el maestro.
Aquí podemos ver en Aristóteles los diálogos dialécticos. Y la obra de Platón en esta fase sería el Tetos, Sofista, Político, Parménides y Cratilo. Y hay una cuarta y última fase, que es la fase final, que es una nueva sistematización que introduce el problema cosmológico y denota una creciente influencia del pitagorismo. O sea que el pitagorismo ya empieza a ser una gran influencia en la cuarta y última fase de la obra de Platón. O sea, Platón termina su vida, por así decirlo, siendo demasiado influido por los pitagóricos. Y recordemos que los pitagóricos fueron matemáticos. Y de aquí es cuando ya Platón empieza a hablar de un mundo de las ideas, del uno, empieza a hablar, bueno, es un poco de temas que son, incluso Platón, para mí es el filósofo más complejo de entender en su última etapa, porque cuando él ya desarrolla su sistema, es increíble cómo él empieza a desarrollarlo ya sin tener influencias de otros filósofos, incluso de Sócrates, sino que ya es su propio sistema. Bueno, en esta fase final su obra son el Filebo, Timeo, Critías y las leyes. Estos ya pertenecen a la cuarta fase de obras de Platón. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del conocimiento, de qué nos habla Platón sobre el conocimiento. Platón nos dice que hay que refutar una refutación del heracliteísmo y sus derivaciones, Protágoras y de los cirenaicos. Es una conclusión negativa del sensualismo y del relativismo. Entonces podemos ver que Platón refutaba el heracliteísmo y las derivaciones. ¿Cuáles son las derivaciones del heracliteísmo? Es Protágoras y los cirenaicos. Recordemos que los cirenaicos son una escuela socrática menor, esa la vimos en el anterior video al final. Las escuelas socráticas menores, recordemos que son 4. Están los cirenaicos, son 3. Los cirenaicos, los megáricos y los cínicos, ¿no? En quien más nos adentramos fue en los cínicos, porque tanto los cirenaicos como los megáricos no tienen una... Bueno, los megáricos un poco más que los cirenaicos, pero no se conoce mucho acerca de de las leyes que implementaban alrededor del sistema que tenían. Platón también nos dice que todo es mudable, objeto de la sensibilidad y que excluye el conocimiento. O sea, nos dice que todo se transmuta y que nada permanece. O sea, que todo está constantemente cambiando, como lo comenzó diciendo Heráclito de Éfeso, ¿no es cierto? Que lo vimos en el segundo video de las primeras escuelas científicas y filosóficas. Platón, siendo joven, primeramente fue discípulo de Cratilo y de las opiniones heracliteas, o sea, como les puedo decir, de Heráclito. Heráclito, ¿cuál era de las primeras como leyes del sistema de Heráclito? Era que todo estaba en constante cambio, que nada permanecía, sino que todo cambiaba demasiado fluidamente. Y bueno, entonces Platón primero fue discípulo de Cratilo y de las opiniones heracliteas, de que todas las cosas sensibles se hallan en permanente flujo y no hay ciencia de ellas. O sea que no podemos tener conciencia de las cosas porque están en constante flujo. Platón también nos habla de que las sensaciones es una cosa y que el conocimiento es un ente. Nos dice que en el medio de las sensaciones, de que son como las cosas, y del conocimiento, que es el ente, en el medio está la intervención de la reflexión espiritual. Como les decía, ya entender a Platón, los conceptos de Platón ya son mucho más complejos, por eso hay que adentrarnos tanto en la tercera como en la cuarta fase de su obra, que son las obras que nombré al comienzo del video. Pero vamos a ir viendo poquito a poquito algunos de los conceptos acerca de la filosofía y del sistema de Platón. Y
pues si no los ahondamos tanto, como les dije y les he dicho en todos los videos, ustedes pueden irse directamente a la obra de El pensamiento antiguo de Mondolfo y de los libritos u obras que vayamos nombrando durante los videos. Y porque siempre es bueno adentrarnos a la obra personalmente. Lo que yo hago es dar una reseña y contar la historia de la filosofía. Un cuarto punto es que hay que conquistar el conocimiento a través de la investigación y la teoría de la reminiscencia. Ustedes se acuerdan que la teoría de la reminiscencia la vemos es en Sócrates. Platón le denominó a Sócrates la teoría de la reminiscencia. ¿En qué consiste la teoría de la reminiscencia de Sócrates, que la denomina así pues Platón? La teoría de la reminiscencia consiste en que ya el alma, que es la parte inmortal que poseemos los seres humanos, el alma, por así decirlo, el alma el alma, como es una parte divina y dionisíaca, ya tiene conocimiento de todo. Es la parte, la parte dionisíaca. Pero el cuerpo es la parte pecaminosa. Entonces, podemos decir que cuando él nos dice la teoría de la reminiscencia es que el alma ya lo conoce todo, lo que tenemos que hacer es recordar. Reminiscencia es recordar. Entonces decía Platón que lo que hacía Sócrates a través de la mayéutica era simplemente recordarnos lo que nosotros ya sabíamos de conocimiento y que se nos había olvidado. Entonces que nosotros ya lo sabemos todo, simplemente tenemos que recordarlo. ¿A través de qué? A través de la investigación. Por eso es tan importante el conocimiento y la investigación. Entonces, Platón nos dice que el alma ya conoce todo, que luego nosotros nos encargamos de buscar y de aprender. Y esto es realmente una reminiscencia. Es aquello a lo cual nosotros llamamos aprendizaje. Pero el aprendizaje se nos permite porque realmente ya tenemos conocimiento de todo. Y dice también Platón, y si como yo pienso hemos aprendido la ciencia antes de nacer y la hemos perdido habiendo nacido y después ayudándonos con los sentidos con los cuales nacemos, la hemos recuperado. La misma ciencia que recuperamos es aprender. No es un recuperar lo que ya era nuestro, no es recordar, dice Platón. Y aquí entra el arte de Sócrates, como les decía, que es la mayéutica, que ayuda a el alma a extraer los conocimientos que ya contiene. Platón nos dice que el alma es cognoscente y que la realidad eterna conocida son las ideas. Aquí es cuando ya Platón empieza a hablar de su famosísimo mundo de las ideas, que en realidad o a mi parecer, es difícil de comprender, pero vamos a tratar de verlo un poco. El alma es cognoscente, o sea que ya lo conoce todo, cognoscente, consciente de todo, conocedora de todo, y que la realidad eterna conocida, la realidad que nosotros conocemos o la que nosotros percibimos son ideas del alma que es cognoscente, o sea, como del ente, por así decirlo. Por ejemplo, y como les decía, la reminiscencia es recordar, despertar el conocimiento que siempre ha sido divino. Y la memoria son las impresiones dejadas por las sensaciones, que pueden ser distintas, confusas, durables, y de aquí la posibilidad de la opinión verdadera o falsa. Eso quiere decir, como ya lo hemos visto en filósofos anteriores, que nos hablan de los sentidos, de cómo, si no me equivoco, es Empédocles el que comienza hablando del engaño de los sentidos, de cómo los sentidos nos engañan constantemente. Y de este engaño, de estas sensaciones confusas, a veces durables, que a veces recordamos y a veces no, es que nace la posibilidad de opiniones verdaderas o falsas. Por eso es tan importante el camino del aprendizaje, que nos permite y de la crítica, ¿no? De la crítica del aprendizaje, que nos permite salir un poco de ese engaño de los sentidos y pasar mucho más a la razón y al conocimiento. El pensamiento, nos dice Platón, es un diálogo interior. Dice que el acto de pensar, Platón, el acto de pensar me parece que efectivamente no es sino un diálogo que el alma mantiene consigo misma, interrogando y respondiendo, y afirmando y negando. También nos habla Platón sobre el camino del aprendizaje. Nos dice que tenemos que tratar de expresar en una sola definición los múltiples conocimientos.
Eso nos habla de la sencillez y de la universalidad. Esto también ya lo hemos dicho. Dice que incluso Albert Einstein decía que cuando nosotros aprendemos de verdad algo, tenemos que si es un tema complejo, podemos desarrollarlo en pequeños temas sencillos. Y que si nosotros conocemos realmente algo, se lo podemos enseñar incluso a un niño. Que ahí está la verdadera sabiduría. También nos dice que si descubrimos la diferencia de cada cosa por la que se distingue de la otra, habrás logrado, como dicen, la razón de ella. Es como yo también les decía en el anterior video, por ejemplo, si yo quiero estudiar la razón de todas estas cosas, supongamos que aquí hay muchas cosas en este círculo que estoy haciendo, si yo quiero saber la razón de todas estas cosas, está bien, estoy yendo por el camino del conocimiento y les estoy dando razón a un montón de cosas. Pero dice que es increíble el hombre que puede irse por una sola cosa, así sea pequeñita, y buscar la razón de ella. Y que aquel que hace eso habrá logrado, como dicen, la razón verdadera, así sea de una sola cosa. Porque como dicen, ¿no? Aquel que busca demasiadas cosas o hace demasiadas cosas al mismo tiempo no logra ninguna. Pero aquel que hace una sola cosa la puede llegar a hacer totalmente bien. Entonces aquí nos dice que es tan increíble como alguien puede llegar a desarrollar la razón de una sola cosa, por más pequeñita que sea, a desarrollar la razón de algo grande. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo puede ser que muchas personas durante su vida se le pasan estudiando una y otra cosa, sin volverse buenos o doctos, por así decirlo, en algo. En cambio que hay otras personas que desde su juventud comienzan estudiando una sola cosa, por más pequeñita que sea, ya sea una ciencia, ya sea, por ejemplo, y ni siquiera una ciencia totalmente. Supongamos que alguien se dedica a estudiar solamente el átomo, por ejemplo. Esta persona que estudia solamente el átomo durante toda su vida va a llegar a la razón de esta cosa y habrá logrado llegar a la totalidad de la razón, o al menos habrá llegado mucho más lejos que aquellos que quieren lograr la razón de muchas cosas al mismo tiempo. Dice, entonces, por ejemplo, aquí nos dice que aquel que descubre la diferencia, de qué se diferencia una cosa de otra, habrá logrado, como dicen, la razón de esa cosa. Pero si tiene hasta tanto de esos objetos algo común, como les decía, algo común de tantos objetos, se tendrá solamente la razón de toda la clase de esas cosas a las cuales sea común esa cualidad. También Platón nos habla acerca de la alegoría de la caverna. Esta alegoría de la caverna la presenta, en un diálogo la presenta Sócrates, realmente. Esto cuando yo leí La República de Platón, es en el diálogo de Sócrates en el cual él comienza presentando la alegoría de la caverna. Porque recordemos que llamarla mito como tal no debería ser llamada sino alegoría, porque más que todo es una metáfora que usa Sócrates, o Platón, para definir el paso de la ignorancia al conocimiento. Y ahorita les voy a hablar un poquito acerca de esa alegoría de la caverna. Incluso hice un ensayo que algún día me gustaría tratarlo solamente sobre la alegoría de la caverna en un video, pero aquí la vamos a tratar un poquito más rápido, ¿ok? La alegoría de la caverna trata de que el hombre en su cárcel corpórea, porque Platón dice que esto que tenemos aquí, este cuerpito, es una cárcel corpórea y que está llena de oscuridad, que no ve sino las sombras de las ideas. Aquí nos verán, ¿no? Para los que de pronto no se saben la alegoría de la caverna de Platón, la voy a contar también rapidito. La alegoría de la caverna de Platón consiste en que en una caverna, por así decirlo, en una caverna, desde niños fueron encerrados un grupo de hombres o de niños que tienen encadenados tanto los brazos, creo que es como el cuello y los pies, no sé si solamente el cuello y los brazos, no recuerdo bien. Están encadenados y solamente pueden mirar hacia una pared. Entonces supongamos que estoy aquí encadenada, aquí hay una ¿cómo es que se llama esto? Un muro, yo estoy aquí, supongamos que estoy aquí encadenada así. Y entonces, entonces detrás de este muro
hagan de cuenta que hay una llama, como una fogata, y que hay gente pasando con, ¿cómo se dice? Con objeticos podrían ser de madera, supongamos, o bueno, de cualquier material. Pónganle, por ejemplo, que pasen gente con un objeto que esté en forma de caballo. Entonces, si yo estoy aquí, la fogata lo va a reflejar aquí enfrente solamente como una sombra. Entonces aquí voy a ver qué pasa, pues, la sombra de un caballo. Para estos niños que desde pequeñitos están aquí, van a pensar que estas cosas de aquí son reales. Este es el mundo que les rodea a ellos, las sombras que miran reflejadas en la pared. Incluso puede que alguna vez pasen hombres verdaderos por detrás, y ellos miren simplemente las sombras, porque están encadenados. Entonces, resulta que un día, un prisionero, supongamos yo, llego y me escapo, me logro escapar, me logro deshacer de las cadenas. Entonces yo me levanto y de repente volteo a ver. Todavía me falta para salir un poquito de la caverna, pero a lo lejos miro como la luz del día. Pero resulta que mis ojos van a sentir de alguna forma dolor por la nueva luz que estoy mirando. Entonces dice Platón en el diálogo, en la República, o cuenta Sócrates, que dice que una vez que este prisionero que escapó salga, no va a poder ver directamente un árbol, no va a poder ver directamente el sol, porque lo va a herir. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Ver los reflejos. Por ejemplo, si hay un lago, va a ver en el reflejo a los árboles, le va a ser mucho más fácil agachar la mirada y ver lo que está aquí, los reflejos de las cosas o las sombras, porque el sol también hace que hayan sombras en el suelo, ¿no es cierto? Cuando se haga de noche, para él va a ser mucho mejor, porque el sol para él al principio va a ser una molestia. Entonces en la noche va a poder mirar mejor las cosas, así estén mucho más oscuras. Y así va a pasar un tiempo hasta que pueda ver directamente al sol y se dé cuenta que durante toda su vida lo que estuvo mirando fueron simples sombras. Y obviamente va a sentir tristeza, ¿no es cierto? Y dolor y desazón porque todo el tiempo se va a dar cuenta de que fue un prisionero pues, ¿no? De las sombras y de la oscuridad. Entonces se da cuenta de que lo que es real está acá afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace este prisionero? Se regresa donde sus compañeros porque los quiere liberar también. Y entonces él llega donde sus compañeros y les empieza a contar. Les cuenta cómo es el mundo verdadero. Le dice que lo que ven no son sino sombras, que eso no es el mundo de verdad, que la sombra del caballito, la sombra del ave que pasa, del hombre, de la mujer, no son hombres, mujeres y animales verdaderos o cosas verdaderas. Pero entonces, ¿qué pasa con estos prisioneros que están aquí encadenados? Van a creer que está loco. Van a creer que está loco y van a decir hasta qué le pasa. Y cuando él les intente quitar las cadenas, nos dice Platón, cuando les intente el prisionero que escapó quitarle las cadenas, ellos van a intentar incluso asesinarlo, creyéndolo loco por quedarse ahí, porque les va a dar de alguna forma miedo la luz que el otro le está mostrando, como diciéndoles, todo lo que hemos vivido aquí es una mentira, hay que salir. Pero ellos van a, incluso, es como por ejemplo las costumbres, mucha gente tiene miedo a salir de las costumbres, a salir de algo que es tradicional para ellos y ver hacia algo que parece tener mucha más claridad, o incluso tratar de salir de una caverna solo para ver qué es lo que hay allá afuera. Entonces, el hombre, entonces ahora hagamos ¿cómo se diría? Esta es la metáfora, ¿no? Aquí va la otra parte. Entonces, el hombre, la caverna representa la cárcel corpórea. El hombre en su cárcel corpórea y en su oscuridad no ve sino las sombras de las ideas. Platón nos dice que estos prisioneros no miraban sino las sombras de las ideas. Es como yo les decía, supongamos que estos hombres miraban las cosas que parecen ser o no parecen ser bellas, pero que hay que estudiar demasiado y salir hacia la luz para tratar de encontrar la belleza en sí misma, no las cosas que parecen o que podemos denominar como sí o no bellas, sino que salir a encontrar la verdadera esencia de la belleza, de la justicia, del conocimiento. Entonces, bueno, Platón nos dice que los prisioneros no ven sino las sombras de las ideas, aquello que es muy minúsculo a lo que realmente es el conocimiento, y que el prisionero que se libera de las cadenas, que logra ver la luz, es el filósofo, nos dice Platón, que aquel que empieza a ver la luz de las cosas y a ver las cosas en sí mismas, no solo las ideas de las sombras que hay en ellas,
Dice que es el filósofo que de la contemplación de las sombras, de las ideas, o sea, él dice que las sombras de las ideas son las cosas sensibles. Las cosas sensibles es lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Dice que por eso nos engañan, porque lo que pueden ver simplemente son sombras de lo real. Los ojos, por ejemplo, las ideas de las cosas sensibles son, como les digo, los sentidos, como la vista, el tacto, el oído, el habla, bueno, los sentidos en general. Dice que entonces el que sale a la luz es el filósofo, que pasa de contemplar la sombra de las ideas, de las cosas sensibles, y que se eleva a la visión de la luz de las ideas mismas. Eso quiere decir no quedarse acá en la sombra, sino que salir, investigar, averiguar, y así le denomina él el filósofo, aquel que sale de las sombras, de los engaños de las cosas sensibles, a la verdadera luz del sol, a las ideas, no a la sombra de las ideas, sino a las ideas. Y así es como Platón nos empieza a plantear el mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas es el conocimiento en sí mismo de las cosas en general. No mirar qué es un acto de justicia y qué no, sino ir a buscar qué es la justicia como tal, qué son las leyes, qué es el conocimiento, qué es la bondad, qué es el bien, qué es el mal. Es como lo que hacía Sócrates. Sócrates no le denominó mundo de las ideas, pero Sócrates le denominó mayéutica, que era buscar el conocimiento a través de la investigación, pero de una investigación exhaustiva, porque decía que el conocimiento también es fatiga y trabajo. Y así es como comienza la misión de libertar y de iluminar a los otros prisioneros, una vez que se da cuenta, ¿no es cierto? Ya sea que le denominemos filósofo, ya sea que le denominemos sabio, que sale al mundo real de la luz, de las ideas mismas. Este filósofo, por así decirlo, comienza su misión de libertar y de iluminar a los otros prisioneros. Esa es la misión. Una vez que conocemos, y no una misión utilitaria, ¿no es cierto?, como era la de los sofistas, que era más que todo, porque los sofistas, como dijimos en el tercer video, fueron más que todo una solución a un problema cultural y político que hubo en su época. En cambio, un filósofo no busca ser la solución a un problema, busca el conocimiento sin utilidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento para el filósofo es maravilla, es maravilla. Platón nos dice que nos habla de el conocimiento, de la opinión y de la ignorancia. Este tema también lo traté muy rapidito en el anterior video, entonces lo voy a tratar otra vez rapidito. Entonces hagamos de cuenta que aquí hay tres líneas, como les decía, esta es una línea, aquí hay otra línea, y hagamos de cuenta que esta línea de aquí es otra, ¿ok? Entonces, el conocimiento está aquí. Aquí está la opinión y aquí está la ignorancia. El conocimiento es el ser en su totalidad, es el conocimiento de la esencia de las cosas, de la esencia de la belleza, de la esencia del bien, de la esencia del mal. Es conocer algo en una investigación profunda tratando de llegar al ser. La ignorancia, que es esta línea de acá, es el no ser, es aquello que no podemos llegar a conocer, aquello que nos mantiene en la caverna, por así decirlo, en las sombras únicamente. Y la opinión, que está aquí en el medio, no es ni totalmente ser ni totalmente ignorancia, es como, por así decirlo, la opinión es algo así como una crítica, pero que no se va directamente al conocimiento, sino que también viene desde la ignorancia. Y tiene varios puntos que no conocen su totalidad, o sea, la opinión está aquí. No podemos decir que la opinión es totalmente ignorancia, pero tampoco la opinión es totalmente conocimiento. Entonces, el ser, el que está aquí, el conocimiento, el no ser, que es necesariamente la ignorancia, y la opinión, que es más oscura que la ciencia. La ciencia está acá, en el ser. Aquí está la opinión, que es más oscura que la ciencia, pero que también es más clara que la ignorancia. Sería la intermediaria, como les decía, entre las dos. Y hay unos que opinan, hay muchas gentes que opinan sobre muchas cosas, pero que no conocen nada de lo que opinan. Y hay otros que no conocen ni opinan, que están acá. Platón
pasando ya del conocimiento, de la opinión y de la ignorancia, Platón nos habla que hay grados del conocimiento. Nos dice que primero está la experiencia y el arte. Dice, yo no denomino arte a un acto irracional. Dice que el arte debe estar acompañado de conocimiento, que el arte no puede ser irracional, que no se le puede denominar arte a algo ignorante e irracional, que solamente se le denomina arte a la experiencia, que es el conocimiento y la investigación. Por eso desde aquí también se puede hacer una crítica al arte, tanto puede ser escultura, pintura, dibujo, estética, pero dice que todo arte debe tener una trascendencia de experiencia y de investigación. Dice que el arte vulgar y el arte de la filosofía, nos habla de la diferencia entre el arte vulgar y el arte de la filosofía, diciéndonos que la filosofía es ciencia. El aprendizaje, nos dice, el aprendizaje tiene una parte que sirve para los oficios y otra para la educación y la cultura. A esta segunda se acerca la filosofía. Nos dice que, volvemos a repetir esto, el aprendizaje tiene una parte que sirve para los oficios, la parte que nos sirve para ejecutar lo que aprendemos, los oficios, el trabajo, todas estas cosas. Y tiene otra parte, el aprendizaje, que nos sirve para la educación y para la cultura. Y esta segunda es la que se acerca a la filosofía. Eso quiere decir que cuando nosotros nos dedicamos a un oficio, lo usamos tanto de manera utilitaria, que es para el trabajo y para los oficios, como de manera cultural. Cultural y de una educación. Y que cuando nosotros usamos esto para educarnos y para volvernos más cercanos a una cultura, que de alguna forma esto también nos acerca a la convivencia, a la polis, esta de acá le podemos denominar filosofía, que es aprender. También nos dice que la opinión, volvamos aquí a la opinión que está aquí en el medio, la opinión es creencia, dice. ¿Por qué es creencia esta opinión? Porque puede ser falsa, puede ser verdadera. Cuando nosotros decimos yo creo en esto, es porque no estamos seguros de que si esto existe o no existe en realidad, de que si es verdad o es mentira. Una opinión verdadera, una opinión cuando es verdadera, o sea, cuando se acerca al conocimiento, cuando tiene muchas bases esta opinión para ser parte más del ser que de la ignorancia, del no ser, esta opinión verdadera es bella al alma, dice Platón. Dice, ¿por qué? Porque si es verdadera esta opinión, viene con razonamiento, o sea, viene con un porqué. Hay gente que dice, yo creo en esto o yo creo en lo otro, y no sabe si es verdadero o falso en lo que cree, pero hay otras personas que su opinión se acerca más a lo verdadero porque dan un porqué de las cosas, dan un razonamiento. Y este razonamiento se transforma en ciencia. Por este motivo, la ciencia es más valiosa que una recta opinión. ¿Esto qué quiere decir? Verán, esto a mí me fascinó cuando yo miré este tema en el libro, porque Platón nos dice que aquí está la opinión, que la opinión cuando es creencia puede ser verdadera o puede ser falsa, pero cuando una opinión tiene un razonamiento, o sea, se da un porqué de las cosas, esta opinión verdadera que tiene razonamiento pasa a ser ciencia. Y la ciencia, cuando se transforma en ciencia, por eso podemos decir que esta ciencia es más valiosa, es muy valiosa, así no llegue al ser en su totalidad, porque yo creo que ningún hombre puede llegar al ser en su totalidad, porque se requeriría de un conocimiento demasiado extenso, pero la ciencia se acerca a la opinión verdadera, y esta opinión verdadera con razonamiento se acerca mucho más al ser que aquellos que creen, que se acercan mucho más a la ignorancia, porque no saben si en lo que creen es verdadero o falso. Y finalmente en ese punto Platón nos habla acerca de la naturaleza dialéctica. Nos dice la dialéctica, ya saben, que es el arte de llegar al conocimiento a través de de llegar a un conocimiento a través de preguntas y de respuestas. Eso se practicaba mucho en la antigua Grecia, la dialéctica fue súper importantísima. Y podemos decir que de la dialéctica sale la mayéutica de Sócrates, que es mucho más increíble. Nos dice Platón, dice que la dialéctica es la capacidad de la ciencia verdadera. Quien sabe tener una visión del conocimiento es dialéctico, quien no, no. Visión del conocimiento, como tenía la visión Sócrates.
o sea, para tener una visión del conocimiento hay que tener una profundidad en las temáticas impresionante. Porque la dialéctica, a través de las preguntas, o sea, por ejemplo, toma una verdad, una opinión verdadera, pero la convierte en pregunta. Porque la dialéctica se hacía cuando había un grupo de personas, aunque pues yo creo que también puede ser un acto individual, hacer a través de las preguntas y respuestas llegar a conocimientos profundos de nosotros mismos, por ejemplo. Pero cuando hay un grupo de personas es mucho más increíble a lo que se puede llegar, porque las preguntas es una forma ni de afirmación ni de negación, sino de decir se está planteando algo. Por eso es tan importante la duda. La duda es muchísimo más valiosa que la afirmación, que decir yo sé que esto es así, a decir yo, pero tampoco se trata de decir yo creo que esto es así o de negarse a uno mismo, sino decir yo planteo esto así. ¿Qué tal les parece o qué tal está? Y así es como se llega a través de la dialéctica al conocimiento. Platón nos dice que el hombre que posee apenas algo de inteligencia piensa que el conocimiento más verdadero en sumo grado es el conocimiento del ente y de todo lo que está verdaderamente y siempre del mismo modo, o sea, la naturaleza y los elementos que están siempre del mismo modo. Y en nuestra alma hay una facultad de amar lo verdadero. Dice que nuestra alma ya tiene la facultad de tener un amor hacia lo verdadero y de hacer todo por él. O sea que nosotros desde pequeños ya tenemos esa conciencia de querer lo verdadero. Por eso desde muy pequeñitos y por eso desde el hombre más antiguo que existe se hacen las preguntas que hacemos hasta ahora, que es de dónde venimos, hacia dónde vamos, de dónde nace el cosmos, de dónde nacen las teogonías, o sea, los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Platón trata otro punto que dice la necesidad de la ciencia interior para la vida. Y él nos dice, un hombre no posee ciencia suficiente si posee la esfera divina y sus conocimientos, pero no posee la esfera humana y los círculos de aquí. Aquí nos otra frase para explicarla bien. La República de Platón dice, el Estado no le consiente al filósofo que permanezca en el cielo de la contemplación, sino que lo obliga a participar en las tareas y trabajos del Estado. Esto Platón nos dice que hay otra frase que a mí me encanta, no recuerdo de quién es, pero con esta yo sé que van a entender mucho mejor, y es que es esto, dice, un hombre que tiene mucho conocimiento acerca de muchas cosas, que se podría decir que incluso vuela en el mundo de las ideas, supongamos de Platón, este hombre, si no tiene una cultura humana, una cultura de la polis, si no es capaz de también de bajar a la tierra, por así decirlo, y de colaborar con la obra común, no es completo. Al igual que un hombre que se la pasa acá en esta tierra, trabaje, pero que no trabaja en su autoeducación, también no es completo. Eso quiere decir que ser completo es poder trabajar tanto en el mundo de la educación y la sabiduría como en los oficios que requiere el Estado para nosotros. Y hablar del Estado no es decir de cómo nos sumisan, o sea, cuando ya podamos hablar nosotros del Estado, es cosa increíble que habláramos desde el Estado que nos plantea Sócrates en la República de Platón. Es maravilloso. Entonces, nos dice que el filósofo por lo general siempre está mirando constantemente hacia lo alto. Nos dice que en realidad, esto me encanta, lo dice Platón, dice que en realidad solo es el cuerpo del filósofo el que habita entre los muros de la ciudad, solo el cuerpo. ¿Por qué? Porque su mente en poco y nada estima estas cosas, las cosas materiales, y las desprecia, como dice Píndaro. Pasa con rapidez por todas partes, midiendo cuanto existe encima y debajo de la tierra, escrutándolo todo, estudiando la naturaleza de los seres, a cada uno en su universalidad, sin rebajarse a ninguna de las cosas vecinas que lo rodean. Esto es increíble porque dice cómo el filósofo o el hombre de conocimiento, aunque tiene los pies sobre la tierra, su mente está por fuera de los muros de las ciudades, porque está constantemente escudriñándolo todo, pero a un nivel universal, a un nivel increíble de conocimientos. Se delinea también aquí el ideal filosófico de la vida, que es la exaltación de la vida contemplativa o teórica.
Yo más de una vez en estos videos he hablado de la contemplación. Yo al comienzo no lo entendía. Cuando llegué a Platón entendí lo que era la contemplación. De ahí para allá ya se me facilitó mucho más el concepto que tienen los diferentes filósofos sobre contemplación. Resulta que la contemplación, dice Platón, que es de las virtudes más grandes que existe junto con la sabiduría. Él nos habla de sabiduría y contemplación. La sabiduría es tratar de buscar la razón de las cosas, la esencia de las cosas. Y una vez que se encuentra esta esencia de las cosas, no es para dañarlas, para aumentarle cosas porque ya están en su totalidad y nunca vamos a llegar a esto. Pero que hay otra virtud muy bella, que a mí me parece bellísima, tanto como lo es la sabiduría, que para mí la sabiduría es cosa maravillosa, pero la contemplación, nos habla la sabiduría y la contemplación nos permite, aunque no sepamos de algo, tener la conciencia de que ese algo es maravilloso. Por eso dice que el primer paso para vivir esta vida, para conocer, es maravillarnos de las cosas. La gente vive muy amargada, ¿no? Y casi no se maravilla porque cree que todo ya está hecho y ya está dicho. Pero podríamos maravillarnos con la anatomía de una hormiga incluso, porque el diseño que tenemos todos es cosa maravillosa y la tierra es grande, los caminos están para todos, las ciencias son cosas maravillosas y así no nos adentremos en la parte de sabiduría de una ciencia, podemos adentrarnos en la parte contemplativa y a través de la contemplación aprender muchas cosas, pero la contemplación es virtud maravillosa. También nos dice, aquí trata un último punto en la parte del conocimiento, y es que el cuerpo nos impide muchas veces el conocimiento. Nos dice que, ¿por qué? Esto también es aquí sumamente importante, y es que Platón nos dice que muchas veces este cuerpo, esta cárcel del alma, porque el conocimiento, la sabiduría y la contemplación pertenecen al alma, no pertenecen a los sentidos ni al cuerpo. Igual que el bien y el mal pertenecen al alma, porque esta es como la máquina, un muñeco, por ejemplo, la marioneta del alma, ¿no es cierto? Entonces nos dice que este cuerpo suele ser un impedimento para el conocimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene necesidades. Las necesidades del cuerpo le impiden al hombre pensar y muchas veces meditar. La filosofía, ¿y qué es lo que hace la filosofía? La filosofía prepara al hombre para la muerte. Eso nos dice Platón que es la filosofía, que la filosofía es la encargada de preparar al hombre para la muerte y para la liberación del cuerpo. Platón también nos comenta algo y dice que nosotros lo que hacemos durante la vida es expiar los pecados, que el cuerpo es la cárcel del alma y que lo que estamos haciendo es expiar nuestros pecados de cosas de vidas anteriores, o bueno, pero expiando pecados o en una cárcel como de aprendizaje, y si el filósofo durante toda su vida se prepara para la muerte, o sea, se prepara en conocimiento, en grandes virtudes, en bondad, en conocimiento del bien y del mal, así su alma podrá ser liberada, si no seguirá pagando esa expiación a través de otros cuerpos o de otras vidas o de otras formas, pues quién sabe, ¿no? Entonces, esto es todo lo que nos habla Platón acerca del conocimiento. Es que es increíble, como les digo, si ustedes se pueden ir a la mismísima obra del pensamiento antiguo de Mondolfo y se van a dar cuenta de cómo él trata punto por punto de manera mucho más expansiva que yo. Pero aún así nos damos una idea o una pequeñita reseña para entender un poquito mejor los temas, porque muchos temas, incluso yo, no los podía entender y me demoraba horas y horas y horas enteras en una sola página y averiguando términos, averiguando vocabulario, porque hay muchos, por ejemplo, dique, si no me equivoco, dique es justicia, ¿no? Así fui aprendiendo también muchas palabritas del griego. Dique, onomus, es que eran leyes, no me acuerdo, pero sí hay palabritas que pues poco a poco van surgiendo. Bueno, y aquí es cuando Platón nos empieza a hablar acerca de el ser y del mundo de las ideas. Este punto lo vamos a pasar mucho más rápido porque cuando ya Platón se adentra en el mundo de las ideas,
El conocimiento que vimos ahorita, que fue el primer punto, el del conocimiento, es muy influenciado por Sócrates, demasiado influenciado por Sócrates. Por eso se parecerá mucho esta primera parte a muchos de los conocimientos de Sócrates. Pero esta segunda parte ya es cuando ya empieza a desarrollar su propio sistema Platón. Entonces, aquí ya nos habla del mundo de las ideas. En el mundo de las ideas nos dice que hay una multiplicidad de cosas sensibles y que hay una unidad de la idea. Como nosotros le llamamos, o muchos filósofos anteriores llamaban Dios a ese ente primogenio, Platón le llama la idea, el ente, la idea. También nos dice que la esencia de las cosas permanece a través de la variedad de las sensaciones. Quiere decir que la esencia que tienen, nos quiere decir o nos quiere hablar acerca de la esencia que tienen las cosas por naturaleza. Que la esencia no cambia, más sí cambia nuestra percepción de ellas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el peso o la carga, por así decirlo, del engaño de los sentidos. La idea, o sea, esta idea, la idea del ente que les digo, la idea es inmutable, se aprende a través de la inteligencia. Muchos, miren, desde el comienzo nos han hablado que la única forma de llegar a un Dios, de llegar al ente, de llegar a ese ser primogenio es a través del conocimiento, que no hay otro. Entonces nos dice que la idea es inmutable, que se aprende o se llega a ella a través de la inteligencia, que es lo que siempre es y que no tiene generación. O sea, que no tiene, o sea, que ni tiene un comienzo ni tiene un final, o que no tiene, por así decirlo, hijos, por así decirlo, ¿no es cierto? Descendencia. También nos dice que la sensibilidad, o sea, los sentidos que nosotros poseemos son diferentes al ente. El ente no es mutable, el ente ya es, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso podemos hablar de un ente de la belleza. La belleza tiene su esencia y es, no deja de ser. La justicia tiene su esencia y es, no deja de ser. En cambio nosotros, por ejemplo, el alma tiene su esencia y es, no deja de ser. Es siempre y será hasta siempre. En cambio, la sensibilidad, o sea, los sentidos, los sentidos son mutables. Es lo que se engendra y que nunca es. Aquello que puede engendrarse, aquello que está en un cambio, son mutables. Por eso no son confiables, porque no son esencia de las cosas, sino que son posibilidades. Y de ahí, de los engaños de los sentidos, es que nace la opinión. Los objetos decimos que se ven, pero no se piensan. En cambio, las ideas se piensan, pero no se ven. Aquí está lo importante de las cosas intangibles. Es, por ejemplo, supongamos la boca, ¿no? La boca tiene el habla. Entonces, el habla, si no tuviéramos nosotros inteligencia, que es algo intangible, o ese mundo de las ideas que nosotros no podemos ver, esta boca hablaría sin razón, hablaría sin comprensión, ¿no es cierto? Pero gracias a los pensamientos y gracias a este mundo de las ideas intangible que poseemos, nosotros podemos desarrollar ideas, pensamientos, métodos, algoritmos, conocimientos, etc. Lo sensible se explica por medio de imágenes, lo incorpóreo solo por razonamientos. Lo que les decía, lo sensible se puede ver, se puede percibir. En cambio que lo que es lo incorpóreo, o sea, que no tiene cuerpo, que no tiene materialización, solamente pertenece al razonamiento. Por eso la sabiduría es de las virtudes más grandes que existen, junto a la belleza y la justicia. Y la justicia ya no es muy individual, que digamos, sino que ya nace como consecuencia de la polis. Eso hablamos en el video de Sócrates acerca de la polis. Platón también nos dice que hay una presencia de las ideas en las cosas. Parousía. Dice presencia de las ideas en las cosas. Un ejemplo: me parece que si hay alguna cosa bella, además de la belleza misma, no es bella por ninguna otra razón, sino porque participa de la belleza. Y así digo de cada otra cosa, nos dice Platón. Eso quiere decir que hay presencia de las ideas en las cosas. Por ejemplo, podemos decir, un anillo, podemos decir, es muy bello, pertenece
pertenece a la belleza, por así decirlo, pero no es la belleza en sí misma. Es la belleza materializada, pero nunca podremos llegar a la incorporeidad, a la verdadera sabiduría de la belleza. Las ideas son un modelo verdadero, nos dice Platón, nos dice que las cosas son sin imitación, que es mímesis, sin imitación de las ideas, son nombre, imagen, apariencia. Todos estos puntos Platón nos explica por qué las cosas sensibles son corpóreas, los sentidos, sensibilidad viene de sentidos, o sentidos de sensibilidad, bueno, y la razón de las cosas, la sabiduría, ya es el mundo intangible. Y todo esto nos lo explica a través de muchos puntos, la verdad. Entonces, bueno, vamos a pasar estos puntos. El que se quiera adentrar más a conocer las diferencias que hay entre el mundo de las ideas y de las cosas que participan del mundo de las ideas, se pueden ir al libro, a la parte de Platón, que es muy increíble. O sea, la verdad, Platón, por eso se le llama a Platón y Aristóteles los grandes nuevos sistemas, se les llama en el libro de Mundolfo, porque es increíble los sistemas que manejan tanto Platón como Aristóteles. También nos habla de una contemplación intelectual de las ideas, también nos habla de una reelaboración crítica de la doctrina, nos dice que hay una idea de cada especie de cosas, nos habla de la multiplicidad en las ideas participadas, del tercer ente en la participación y en la imitación, en la imposibilidad del conocimiento humano y divino, modificaciones que hace también posteriores a esta misma teoría. Una de esas modificaciones es que las ideas tienen vida, alma y movimiento. Nos dice, ¿se acuerdan que decían que Platón nos dice que eran inmóviles? No, inmutables, ¿no? Perdón, no, inmóviles no lo dice, pero después dice que son móviles, que las ideas están en constante movimiento, que tienen alma y que tienen vida. También nos dice que hay una comunicación recíproca entre las ideas y la dialéctica. Dice que la dialéctica es la ciencia de los hombres libres. A mí me encantaría algún día estudiar la dialéctica. Y más que estudiarla, porque yo creo que más que estudiar la dialéctica es tener conocimiento sobre temas, tener la razón de cada tema y llegar a través de la dialéctica a debatir con los demás o para llegar más profundamente a ese tema. La dialéctica me encantaría estudiarla y más que estudiarla llegar a la parte práctica de la mismísima dialéctica. Vamos a pasar esto porque estos son temas, como ya les digo, aquí ya nos habla de movimiento, de inmutabilidad, nos habla nos dice la función unificadora de las ideas del ser y del uno en su totalidad. O sea, si alguien de pronto llega a querer como que se hable un poquito más, como un video solamente de hablemos de la parte de las ideas y de las modificaciones posteriores del mundo de las ideas y de las conclusiones que hace Platón de la dialéctica y de la corporeidad de los objetos, de las ideas y de la incorporeidad de las ideas, que ya son la esencia en su totalidad, podemos hacerlo con mucho gusto. Y bueno, obviamente no soy maestra, ¿no es cierto?, en estas cosas. Hay muchas otras personas que han estudiado a Platón. Hay 2 libros, son 2 tomos, pues es un solo libro de 2 tomos, que se llama Análisis de la obra de Platón no me acuerdo. Pero es increíble. Voy a tratar de averiguar el nombre y si algo lo pongo en la descripción del video. Ese análisis de las obras de Platón. Pero antes de irse al análisis, lean la obra de Platón. Es realmente maravillosa y aunque parezca compleja y aunque mentiras, es genial, es universal. Las obras universales guardan lo que el mismo Platón nos dijo al comienzo de este video, guardan sencillez. Porque lo universal no tiene que ser complejo, tiene que ser sencillo para que pueda llegar a todos. Esto también es increíble. La fase final de la metafísica platónica nos habla de la doctrina ya aquí de las ideas números, ya comienza él con este término. Ya no denomina solamente ideas, sino que nos habla de ideas números o de números ideales.
como les digo, o sea, ya aquí ya es la parte pitagórica, pitagorizante de Platón. Y es que es cosa increíble. Y aquí, la verdad, del anterior punto sí les podría hablar, porque tengo todavía muchos escritos y entendí muchas cosas. Pero ya de las ideas números y de los números ideales de Platón, ahí sí ya me quedo supremamente pequeñita, porque es increíble. Y debería de leer la cuarta fase de las obras de Platón para poder llegar a comprender un tanto la última parte del sistema de Platón. Bueno, aquí les voy a leer un poquito de las anotaciones que tengo. En la fase final de la metafísica de Platón, cuando ya nos habla de las ideas números y de los números ideales, nos dice que hay una necesidad de la existencia de los números ideas, que son arquetipos de los números matemáticos. Nos dice que uno y múltiple son límite e infinito como elementos de las ideas, lo infinito como dualidad de lo más y de lo menos. También nos dice que el número, la armonía y la proporción en los arquetipos del alma universal y del cosmos están presentes, y que la construcción de estos arquetipos es regulada por los números. Y hay una frase de Platón que dice que Dios dotó todo de formas y de números. Incluso hay una frase que yo creo que es de Platón, que dice que el lenguaje del universo son los números. El lenguaje del universo son los números. Eso a mí me parece cosa increíble. Por eso, mis respetos a los matemáticos, a los físicos. Bueno, en estos puntos Platón sigue las huellas de los pitagóricos. O sea, si se quieren adentrar ya a esta fase de Platón, se pueden adentrar a los pitagóricos. Los pitagóricos, maravilloso también. Y Platón pues ya le mete es filosofía, conocimiento, un poco de cosas a las doctrinas de los pitagóricos. Bueno, en el Epignomis, aquí les voy a dar un datillo, en el Epignomis, probable obra de Filipo de Oponte, se proclama que la contemplación del cielo nos revela el número y que solo la posesión del número confiere a la naturaleza humana la posibilidad de la ciencia y de la virtud, y en consecuencia también esa posibilidad de salvación del alma y bienaventuranza eterna. Que a través de los números es que llegamos a la virtud, nos dicen. O sea, esto ya es cosa increíble. Y aquí, si yo fuera matemática, estaría mucho más maravillada. Pero todavía no me... De pronto parece que este año, si entro a estudiar, parece que me voy a adentrar en la parte de las matemáticas. A ver qué sucede. Bueno, ya. Aquí hay una frase que a mí me encanta, hablando de matemática, nos dice: los antiguos, que tenían mucho más valor que nosotros y estaban más cerca de los dioses, nos han transmitido el siguiente oráculo. El oráculo dice que los seres de los cuales se dice que existen eternamente resultan de lo uno y de lo múltiple y llevan congénito en sí mismos el límite y lo infinito. Cuando Platón ya se pone a hablar de esto, incluso si no me equivoco creo que hay algunas gráficas, cuando ya comienza a hablar sobre el límite y sobre lo infinito, sobre un número ideal, de cómo nos dice que el 1, si no me comienza a hablar del número 1, comienza a hablar, es cosa increíble, del 1, comienza a hablar ya, bueno, en realidad habla de muchas cosas acerca de los números que ya no recuerdo mucho, porque igual este libro me lo leí a comienzos, creo que fue de este año. Bueno, hay un testimonio de Aristóteles sobre la doctrina enseñada en el interior de la escuela, o sea, en el interior de la escuela de Platón. Recordemos que Platón pues tenía una escuela y que Aristóteles participó en ellas, por eso Aristóteles es discípulo de Platón. Resulta que estas doctrinas que se enseñaron en esta escuela son conocidas como las agrafa dogmata. Eso también es en griego. Agrafa dogmata. Aquí está. A ver. Aquí está. Agrafa dogmata. Las agrafa dogmata son las doctrinas que nos escribieron, que quedaron únicamente en la escuela, por así decirlo, y que quedaron volando como los números ideales porque no fueron escritas, o si de pronto llegaron a ser escritas, pues no se las conoce, ¿no?
Cuando se habla de agrafa dogmatas, es doctrinas no escritas. Aristóteles relataba la desilusión de lo que les contaba al inicio del video. Aristóteles relataba la desilusión de los que iban a escuchar las lecciones de Platón sobre el bien, creyendo que hablaría sobre los bienes según el concepto común, y en cambio Platón lo que hacía era hablar de números y de geometría y concluir que el bien es lo uno. Miren esto de increíble, lo que les decía al comienzo del video. Cuando llegaban discípulos o gente, estudiantes de otros lados y llegaban a preguntarle acerca del bien, acerca del mal, de lo que sea, él lo que le respondía, por ejemplo, acerca del bien, era que el bien era lo uno, y les comenzaba a hablar de geometría y de matemática. Eso es increíble también. Hay una diferencia también de la teoría de Platón, de la de Eusipo y Genócrates. Verán, aquí hay la diferencia entre la teoría de Platón, de la de Eusipo y Genócrates. Aristóteles de esta manera afirma que Platón fue el primer sostenedor de las ideas, mantuvo separados los números ideales de los matemáticos, pero entre sus discípulos Eusipo y sus secuaces renunciaron a los números ideales que planteó Platón y se atuvieron, siguiendo la huella de los pitagóricos, a los solos números matemáticos, adicionables y derivables los unos de los otros por medio de operaciones. En cambio, Genócrates y sus secuaces, identificando los números matemáticos con los ideales, renunciaron prácticamente a la existencia de los primeros, de los números matemáticos. Bueno, aquí podemos ver que Platón es el primero en plantear los números ideales, pero sí hacen muchas diferencias de los números matemáticos. Entonces pues vienen otros y pues le juzgan a Platón de por qué separa los números ideales tanto de los matemáticos, pero luego vienen otros y le dicen a Platón que es increíble lo que hicieron con los números ideales, quitándose de encima los matemáticos, y bueno, ahí comienza la disputa que se ha dado siempre entre en qué se equivocaron y en qué no se equivocaron los filósofos pues anteriores, ¿no es cierto? Bueno, Platón nos habla de la teología y la cosmología ya como tercer punto. El primer punto fue el conocimiento, el segundo fue sobre las ideas de Platón, y ahorita vamos a hablar sobre Dios y el mundo. Dios y el mundo. Bueno, vamos a hablar rápido porque ya llevamos 1 hora, increíble, ¿no? Bueno, ya, Dios y el mundo. Nos dice, esto sí, Platón sí creía en que el alma ha existido en nosotros desde siempre, mucho antes que el cuerpo, obviamente, y que el cuerpo es segundo y posterior al alma, que no puede darse la sabiduría y la inteligencia sin el alma, que la sabiduría y la inteligencia son propias del alma, no del cuerpo. Que lo divino es perfecto y es inmutable, que no puede ser alterado. Dice que Dios, cuando él trata ya de un Dios teológico, él dice que Dios es causa del bien, Dios es la causa del bien. Y dice que el origen del mal, aquí está este punto, el origen del mal es la materia que tiene necesidad de movimiento desordenado, que resiste a la acción ordenadora de Dios. O sea, esto es... Platón nos dice que Dios es la causa del bien y que la causa del mal es la materia, que la materia se desorganiza y que va en contra del orden de Dios. Y nos dice... bueno, aquí hay una historia que yo he puesto aquí, que es una historia bellísima, no me acuerdo, vamos a leerla, ¿ok? Nos dice, nos habla de la razón de la creación, del caos al orden y la animación del mundo. Nos dice, él era bueno, razonando en su corazón, halló que ninguna de las obras visibles, privadas de inteligencia, nunca podrían llegar a ser más bellas que las que sí tienen inteligencia, y que la inteligencia no puede habitar en cualquier parte, separada del alma por estas razones. Así que él, componiendo un alma dentro de un cuerpo, fabricó el universo,
para cumplir la obra más bella y buena que fuera posible. Y colocando el alma en el centro, la extendió por todas partes del universo y lo envolvió con ella completamente. Y de tal manera, el universo creado, el cuerpo del cielo es visible y el alma es invisible, pero siendo partícipe de razón y de armonía. El alma es, entre las cosas engendradas, la obra más buena del más bueno de los entes inteligentes eternos. Eso quiere decir que todo lo que podemos ver en la materia, lo que era el mal, lo tomó Dios o la fuente primogenia y lo hizo simplemente corpóreo y le puso un alma, o sea, una razón, porque esta fuerza que está acá, el ente primogenio, está lleno de sabiduría y de inteligencia eterna. Por eso el alma, podemos decir que es sabia, como lo creían antes. El alma es sabia y ya contiene toda la inteligencia dentro de nosotros, y lo que hacemos únicamente es recordar. Luego, esto es impresionante porque aquí ya nos habla un poquito de geometría Platón y nos dice que los elementos del cuerpo del mundo y nos habla de su forma geométrica. Por ejemplo, nos dice que el fuego es tetraedro, nos dice que el aire es octaedro, que el agua es icosaedro, que la tierra es cúbica, y luego en el Epinomis de Platón, que es el libro, nos dice que se agrega el éter y que el éter es dodecaedro. También se habla de sus constituciones, formas y movimientos. Todo esto también se puede profundizar. También hay dos fases en la astronomía platónica. Por ejemplo, el primer punto es el sistema geocéntrico, que la Tierra es esférica y está suspendida en el centro, y también Platón nos habla del sistema filolaico del fuego central, y nos dice que el tiempo es la imitación de la eternidad y de su medida. Los últimos dos puntos que vamos a tratar. Otra cosa es que Platón nos dice que el alma pues es inmortal, es inmortal y que el cuerpo, como ya hemos dicho muchas veces, es la cárcel corpórea del alma. También nos habla sobre el bien y la virtud. Entonces nos dice que entonces esto es un punto bien importantísimo a entender. ¿Por qué? ¿Qué es el bien? Entonces nos empieza hablando de algo. ¿Qué es el bien para nosotros? Es el placer. ¿Qué es el mal para nosotros? Es el dolor. Esto es sumamente importante, esto se enseña mucho en las universidades, hablan del placer y el dolor. Yo sé que cuando se oye la palabra placer suena un poco vulgar, pero realmente hay que saber cuáles son los placeres vulgares y los placeres del alma o los placeres de virtud, por así decirlo. Por ejemplo, que cuando nosotros recibimos una impresión contraria a la naturaleza, y que es dolorosa para nosotros, por ejemplo, cuando nos enfermamos, cuando nos caemos, cuando nos golpeamos, cuando nos herimos, tenemos en nuestro cuerpo o en nuestros sentidos una ausencia de armonía. Y esta ausencia de armonía, que es el dolor, no solamente puede ser corpórea, puede ser el alma, por ejemplo, una decepción romántica, una pelea con la familia, o algo que nos hiera sentimental, emocional, incluso intelectualmente. También son dolores, nos desarmonizan, llegamos a una ausencia de la armonía. Pero cuando hay una reintegración de la naturaleza es agradable, o sea, es el placer. O sea, cuando pasamos del dolor, de esa ausencia de placer, pasamos a la ausencia de dolor, ¿ahora qué tenemos? Placer. O sea, nos sentimos bien de nuevo. Si estamos heridos, pues ahora ya nos sentimos bien. O tenemos una decepción amorosa, ya la superamos, pasamos de la ausencia del placer al placer. O sea, ahora el que está ausente es el dolor. El placer, aunque sea pequeño y puro, es más dulce, más verdadero y bello que el grande y mucho placer. Eso quiere decir que los placeres minúsculos son mucho más grandes y verdaderos que aquellos que parecen ser placeres grandes, vulgares y apetitivos. Nos dice que gozar no es hallarse en el bien, ni sufrir. O sea, gozar no es hallarse en el bien, ser buenos y justos, ni tampoco sufrir es hallarse en el mal, en la oscuridad, no. De manera que el placer resulta distinto del bien. Esto tenemos que recordarlo mucho. El placer no es lo mismo que el bien. El bien, el que está acá, debe constituir un fin, pero el placer no constituye un fin.
El bien es la unión de placer puro y racional. Esto hay que tener muy en cuenta. Lo que les hablaba, hay tipos de placeres. Hay placeres que son buenos al cuerpo y al alma, y hay otros que son apetitivos, vulgares, y que lo único que hacen es darnos más dolores que placeres. Entonces, como les digo, el bien es una unión de placer puro. El placer debe ser puro, no debe estar apuntando hacia la vulgaridad, hacia el mal del otro por placer mío o así, sino que el placer debe estar apuntando hacia la pureza y hacia la racionalidad. Recordemos que somos seres racionales, que esta es la facultad que nos convierte casi en divinos y en superiores a las demás especies, al menos conocidas, pero es la facultad que nos hace hombres. Por eso no tenemos que vivir como menos que hombres. Y muchos hombres se rebajan a los placeres que tienen incluso los animalitos. Entonces, bueno, entonces el bien es una unión de placer puro y racional con inteligencia y conciencia. Es una exclusión de los placeres sensibles e intensos, que son perturbación para el alma. Como les decía, los placeres que parecen ser puros e intensos realmente son vulgares y perturbadores. Incluso no se les puede, mucha gente dice libertad, ¿no? Libertad en sus placeres, pero no es placer, ya pasa a ser depravación, como dice Chekhov. Ya lo que ustedes tienen no es libertad y placeres, sino libertinaje y depravación, que hay que saber comprenderlo, ¿no es cierto? Se debe, nosotros, aquellos que son filósofos o personas de conocimiento o que les gusta el estudio, se debe estudiar cómo mezclar placer y sabiduría de la mejor manera, porque si se la mezcla con vicios sería absurdo y decadente el intelecto. Eso quiere decir que el intelecto nos tiene que servir incluso para saber cuál es la diferencia entre buenos y malos placeres, cuáles placeres son buenos y benefician al alma y al espíritu y cuáles la oscurecen, la depravan y la vulgarizan. Bueno, la inteligencia siempre es necesaria al bien. Los bienes, hay una escala de los bienes, nos dice que hay dos especies de bienes. Aquí hay que poner mucha atención. Hay dos especies de bienes. Los bienes divinos, que son el intelecto, los hábitos del alma, y están los bienes humanos, que dependen de los bienes divinos, que son la salud, la belleza, la fuerza, la riqueza. Entonces tenemos que saber distinguir y tenemos que tratar de hacer que los bienes humanos apunten hacia los bienes divinos, o sea, hacia las virtudes, hacia la sabiduría, hacia la inteligencia, y de alguna forma no se inferioricen pasando a placeres o a bienes demasiado humanos y placeres apetitivos y, como hemos dicho, vulgares, ¿no es cierto? Y a este punto es también muy importante. Platón nos dice que aquí ya hablamos del mal, el mal es necesario para el bien humano, dice, ya que el bien puro se obtiene solamente en el estado divino. Nos dice que no es posible que perezca el mal, es necesario siempre algo que se oponga al bien. Esto lo hablé creo en el primero o segundo video, no recuerdo muy bien. Y es que aquí Platón nos plantea ¿una recta? No recuerdo, en la que nos dice dos extremos. Es una recta, ¿no es cierto? Nos dice que aquí está el bien y acá está el mal. Hagamos de cuenta que aquí hay una recta, aquí está el bien, aquí está el mal. Dice que el mal depende del bien tanto como el bien depende del mal. Eso quiere decir que los contrarios se sostienen el uno al otro, que por eso toda la gente dice por qué no existe solamente el bien, pero es gracias al mal que nosotros conocemos el bien. Si no se cometieran jamás injusticias, no conoceríamos lo que es la justicia. Si no se conociera lo que es la pobreza, jamás se conocería lo que es la riqueza. Y así en todo. Eso Platón nos dice que los contrarios son necesarios para la vida, que los contrarios se mantienen el uno al otro. Que por ejemplo, si en esta recta, que el bien sostiene al mal y en la que el mal sostiene al bien, si nosotros llegamos a quitar al mal, el bien se va junto con el mal. Si quitamos un contrario, desaparecen los dos. Y por eso he aquí la importancia de los contrarios. Hay una frase de Platón que aparece en el Banquete que dice: y si hay algún momento en la vida en que valga la pena vivir, este es cuando se contempla la belleza misma.
Y hay otra frase que dice, si la virtud es una de las cosas que se hallan en el alma, es menester que sea el intelecto. O sea que si tenemos que escoger entre todo, entre muchas cosas, hay que escoger la virtud de la sabiduría. Que la virtud de la sabiduría nos puede llevar incluso al bien mismo. Es que es increíble, es que es maravilloso. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la ignorancia a la que se consideraría justamente la mayor? O sea, ¿cuál es la peor de las ignorancias? ¿Cuál es la más grande? Nos preguntan aquí. Y Platón dice, aquella que cuando a uno le parece bella y buena cosa, no la ame, antes bien la odie y ame y abrace lo que le parece malo e injusto. Esto quiere decir que la peor de las ignorancias es cuando nosotros sabemos que hay cosas buenas, honestas, justas y que decidamos elegir lo malo, lo injusto y lo feo. Eso es increíble porque mucha gente vive en este constante conocimiento, ¿no es cierto? De que sabe que hay cosas buenas en la vida y aún así elige el mal. Y dice, Platón nos dice que esta es la peor de las ignorancias, elegir lo injusto, lo malo y lo feo antes que lo bello, lo bueno y lo justo. Bueno, entonces, y aquí nos habla del amante. Esto que les digo pasa mucho en el romance, en los enamorados, en las pasiones, ¿no es cierto? Por eso se dice que el que ama está cegado, ¿no es cierto? Platón nos dice así, nos dice que el amante es ciego para lo amado. Nos dice que por eso el amante siempre juzga malo a lo bueno, justo y bello, creyendo que debe preferir siempre su propio interés a la verdad. Pero quien desea convertirse en un gran hombre no debe amar su propio interés, sino que debe amar lo justo. O sea que muchas veces sabemos que muchas cosas nos van a hacer mal, nos van a hacer daño y nos van a hacer... no nos van a hacer ningún tipo de bien y que aún así las elijamos. Y eso pasa con personas muchas veces, personas que no nos traen a nuestra vida ningún tipo de bien, ningún tipo de beneficio. No se trata de despreciarlas, porque también hay que ser tolerantes y tratar de compartir, por así decirlo. Pero si yo me voy a acercar a otras personas que sé que necesito ayudarles, más no necesito caer junto con ellas, tengo ya una misión, ¿no es cierto? Que es ayudarles, darles libertad, la libertad acompañada de sabiduría, de racionamiento. Pero hay personas que entran en nuevos círculos y que en lugar de ir a ayudar y desarrollarse, lo que hacen es decaer en un constante círculo de conflictos, de injusticias, de cosas feas y de cosas injustas. Nos dice que la maldad solamente está en el alma insensata. Esto es cosa increíble porque nos dice que la sabiduría es una forma de llegar al bien. La sabiduría es una forma de llegar al bien y que el mal solamente pertenece a las almas insensatas. Por eso Sócrates decía que no existen gentes buenas y gentes malas, sino que existen personas sabias y personas ignorantes. Que por eso no podemos quejarnos de nadie, que por eso no podemos culpar a nadie, porque no es culpa de ellos, ni es porque sean malos, ni es porque sean feos, ni es porque sean injustos, sino que es culpa de la falta de conocimiento que poseen. O sea, que poseen ignorancia. Entonces, que la maldad es propia de un alma insensata o ignorante. También nos dice que el alma tiene que tener disciplina. El alma de una persona justa que está yendo por el camino del conocimiento tiene que poseer disciplina. El hombre cree honrar a su alma cuando la alaba, cuando le permite hacer lo que quiera. O sea, cuando un hombre se permite hacer lo que quiera, se alaba, se elogia, es creído, prepotente y cree que todo eso está bien, pero podemos decir que obrando así no logra ni la honra, sino que perjudica a su alma y a su espíritu. Cuando el hombre culpa a los demás de sus faltas, cuando es indulgente con los placeres, cuando prefiere la belleza a la virtud, cuando quiere o desea adquirir riquezas de manera no conveniente, en todo ello no sabe el hombre que lleva a su alma, que es la cosa más divina, al estado más vergonzoso y deshonroso. Mucha gente escoge el camino de la deshonra y de la vergüenza, antes de preferir el camino de la justicia y de lo bueno. También Platón aquí nos trata un punto importantísimo, que es la educación.
la importancia de la educación. Nos dice que la educación es aquello que desde niños nos encamina hacia la virtud, haciéndonos deseosos y amantes de convertirnos en buenos ciudadanos que mandan y obedecen con justicia. Yo también poco me gustaba el término obedecer al Estado o encaminarme hacia el Estado, pero eso es porque vivimos en estados malos e injustos, pero aún así somos raza de hombres que tienen por necesidad vivir en comunidad. Yo expliqué esta parte de la justicia, de la historia de la justicia, en uno de los videos, la importancia de la justicia, de las leyes y del Estado. Y es muy diferente decir yo le sirvo o soy sumiso a un gobierno, un mal gobierno, a decir yo soy servidor de la polis, servidor del Estado, porque tanto la comunidad como yo somos importantes. La polis es demasiado importante, el hombre no puede vivir solo, eso es muy importante, al menos, ¿por qué? Porque el hombre, por así decirlo, hay fieras, animales, mucho más grandes el hombre y puede ser asesinado y muerto en cualquier momento, incluso la misma fauna, la vegetación, para una persona de ciudad, que se vaya de ciudad al Amazonas, supongamos, sería mortal, porque excepto que tenga pero los conocimientos con la naturaleza y con las bestias tienen que ser mucho más prácticos que teóricos. Pero bueno, la educación dice que el que recibe una buena educación es feliz y se transforma en un animal divino y afable. Dice, el que recibe una educación mala o una educación insuficiente se transforma en el más feroz de todos los animales que produce la tierra. Esto es cosa increíble porque el hombre bueno, el hombre que recibe educación, es aquel hombre que es feliz y afable y puede convivir con los demás seres. En cambio que el hombre que no ha sido educado o que ha sido educado de una manera pésima es la peor de las bestias. Y no porque sea el más grande y pueda vencer a un león, a un tigre, un elefante, una ballena, sino porque esta inteligencia que tiene acá va a hacer que acabe con el resto del mundo. Por eso es cuando se utiliza mal la inteligencia, para acabar con nosotros mismos. Por eso tantas guerras, por eso tanta fabricación de armas y tantas cosas. Que si en algo estoy en contra, es en contra de la guerra y del sufrimiento hacia los demás. Y de la tiranía de personas increíblemente faltas de educación, de conciencia y de muchas otras cosas. Bueno, por eso dice que el gobierno, el legislador es el que crea las leyes, ¿no es cierto? Por esto dice que el gobierno, el Estado, el legislador, debe hacer de la educación lo primero. Dice que un buen Estado, un buen gobierno, tiene como primer punto la educación, el desarrollo de la educación. Este Estado que pone como primero la educación es un Estado próspero, dice. Este Estado no debe permitir que se convierta en algo secundario o en algo que pueda desdeñarse, en algo que pueda corromperse. La educación dice que en un buen Estado no puede ser corrupta ni puede ser una mala educación, sino que la educación debe ser lo primero, el primer punto, el primer renglón en la legislación de un Estado. Entonces nos habla de las 4 virtudes. Dice que estas virtudes pueden purificar a las pasiones. Recordemos que las pasiones son impulsos, son apetitos que de alguna forma no contribuyen al bienestar del alma, sino que muchas veces nos llevan a más sufrimientos. Entonces, estas virtudes nos pueden ayudar a purificar las pasiones desbordadas. La primera virtud es la templanza o la prudencia. La prudencia es sumamente importante. La prudencia y la templanza nos hacen mucho más completos como seres humanos. El segundo valor es la fortaleza o el valor, que no es la pelea, no es el temperamento alto, no es ponernos rojos porque cada vez nos digan algo, sino que el valor y la fortaleza es tener esa valentía o ese valor de afrontar las cosas con prudencia, con sabiduría, y más encima acompañarlos no de cobardía, sino de valor y fortaleza. La tercera virtud es la ciencia o la sabiduría. O sea, imagínense ustedes ir acompañados de prudencia, al mismo tiempo de valor y fortaleza, y al mismo tiempo de ciencia y de sabiduría para manejar las cosas. Y el último valor que destaca Platón es la justicia. Dice que, es que la justicia, yo cuando entendí la justicia, entendí que es cosa maravillosa, que yo creo que sí, que no hay
o no conozco estados, tal vez no he estudiado mucha política o muchos estados, pero lo que sí sé es que la mayoría de estados están carentes del verdadero término de justicia y que no conocen la verdadera importancia de la educación. Es que una buena educación lo es todo, o lo es la gran mayoría. Entonces, finalmente nos termina diciendo Platón, también nos termina hablando acerca del Estado y de las leyes, pero esto, como lo hemos visto poquito a poquito, lo vamos a saltar un poquito y vamos a ver nomás la última parte. Nos dice que el Estado, la ley de los estados, la ley debe ser y apuntar siempre a descubrir la verdad. Dice que la verdadera, ¿cómo se dice esto? Lo más importante en un estado es que apunte hacia el conocimiento de la verdad. Es que la verdad lo es todo, o sea, la verdad es justicia, la verdad son las leyes que se pueden mantener, la verdad es educación, la verdad es muchas cosas. Nos dice que las leyes son el mayor bien de los ciudadanos. Los fines de las leyes deben apuntar hacia la paz y hacia la benevolencia. Las leyes se hacen para una convivencia en paz y para una buena convivencia, no para guerras y tumultos. Las leyes no tienden a apuntar a guerras y a tumultos. Y para otra cosa que se hacen las leyes es para el bien de todos. Las leyes no deben haber clases más felices que otras, o sea, estatus, estratos, lo que se dice aristocracias. O sea, las leyes, si se crean, es para que no hayan personas más felices o infelices que otras. No es Estado el que procura el bien de todos. Y en cuanto a las leyes establecidas para el interés de algunos pocos, son leyes facciosas y no civiles, son vana palabra de la justicia que se les atribuye. A ver. Ya. No es Estado el que no procura el bien de todos. O sea, que un buen Estado procura el bien de todos. El mal Estado no procura el bien de todos, sino el bien de unos pocos. No es el interés de los gobernantes. No debe, o sea, el que tiene el poder no debe velar por sus intereses. Jamás. El que tiene el poder debe velar por los intereses de los gobernados, de los ciudadanos. Porque el interés común es el que une al pueblo. El interés privado disgrega al pueblo. Bueno, el único oficio del buen político es elevar la bondad y la justicia y convertir mejores ciudadanos y evitar el bien material y la corrupción. El Estado debe promover la educación y la buena crianza. Esas son las dos, ¿cómo se podría decir? Las dos bases de un buen Estado. Que sea un Estado bueno, que apunte hacia los gobernados, no hacia los intereses del gobernante, y que eleve constantemente el nivel educativo. Y que no sea capaz de disgregar, ni de dañar, ni de corromper la educación que es tan buena para la comunidad. Y finalmente vamos a terminar con una frasecita de Platón que me fascina, que dice: feliz, muy feliz, felicísimo el hombre que es bueno y que es justo, es decir, el hombre regio por excelencia, que conserva el dominio de sí mismo. En cambio, el hombre que es infeliz, que es pésimo y que es muy injusto, viene a ser el tiránico por excelencia. Y no solamente es tirano de sí mismo, sino que también es tirano del Estado y de la comunidad. Y bueno, y aquí termina fin del tomo 1. Aquí comienza el tomo 2, que por Dios también es... Pero bueno, hemos terminado con Platón. Como pueden ver, Platón es maravilloso. Si hay un punto en el que no pudimos profundizar tanto, fue en el mundo de las ideas, los números ideas, las ideas números o los números ideales de Platón, y sobre su profundidad pitagórica. Pero del resto sí podemos ver un poquito y reseñar un poquito todos los sistemas, o el sistema tanto socrático, que al comienzo de su obra maneja Platón, como después ya empieza a desarrollar su propio sistema, que también es increíble.
Bueno, eso es todo lo que hemos visto por hoy en la historia de la filosofía. Es imprescindible hablar de Platón. Eh, y bueno, en un próximo video veremos a Aristóteles, que es el tercer gran filósofo, aunque es el segundo que hace parte de los grandes sistemas, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente eternidad. Gracias.